Hoy el derecho a la vida es muy importante, pero hay que aplicarlo en un proceso de ponderación cuando choca con otro. Hay que mirar, porque para mucha gente, para quien cree en la religión, un testigo de Jehová, es más importante su libertad religiosa, su creencia religiosa, que la vida. Porque una persona que cree fuertemente en la religión y que lo obliguen a hacer otra cosa diferente, miren, para esa persona eso es peor que la muerte. Porque cree que después de que se muera va a estar condenado y va a ir al pailón de los 7 demonios. Y cuando uno cree que el demonio existe y que el demonio muerde y que el demonio quema y me mandan al pailón de los 7 diablos, pues obviamente a mí me va a dar miedo. De pronto quien no cree en eso, pues no lo va a hacer. Entonces es muy complicado para un juez que de entrada a usted le diga que un derecho vale más que el otro, sin examinarlo, sin ponderarlo. Ahora, todo no es de ponderación, solamente en esos casos. Eso es un ejemplo y hay muchos. Entonces el juez debe tomarse el trabajo de ponderar. No estamos diciendo con esto que ahora va a valer todo más que la vida. No, lo que estamos diciendo es que si en la Constitución usted tiene 2 derechos, pues lo legítimo y lo que uno entendería es que los 2 derechos hay que aplicarlos. Hay que aplicar los 2 derechos. Pero, oh sorpresa, si usted aplica uno, no aplica otro. Y a un juez que no aplique un derecho lo pueden denunciar por no aplicarlo, y eso se llama prevaricato. Entonces, ¿qué le toca al juez? La ponderación es un proceso argumentativo que le permite al juez demostrar por qué no aplica un derecho. Por eso estamos diciendo, cuando chocan los derechos no estamos diciendo que la vida sí o la vida no. Lo que estamos diciendo es analizarlo. ¿Para qué? Para que él justifique por qué uno de los derechos no lo aplicó. Es eso. Porque si aplicó el derecho a la vida, miren, ese testigo de Jehová, apenas le hacen la transfusión y está bien, se va a un juzgado penal y lo denuncia. Le dice, yo a usted le pedí que me aplicara un derecho. Un derecho que legítimamente me lo dio la Constitución. Y un derecho que usted me negó y no me dijo nunca por qué me lo negó. Entonces, claro, si un juez ve eso y dice, un juez penal dice, pero sí, claro, dijo la vida, pero ¿por qué el otro no dijo nada? Entonces al juez lo van a cuestionar no por el que aplica, sino por el que no aplica. Por eso el proceso de ponderación, entenderlo en la realidad, es entender un proceso argumentativo que le permite al juez justificar por qué no aplicó un derecho que está en la Constitución. Entonces, si usted no entiende que hay principios y que pueden colisionar y que siempre la vida es el que se aplica, pues lo más seguro es que de golpe termine en la cárcel. Ese es el proceso y es lo que es muy difícil hacerle entender a un juez. Entonces, ¿qué es lo que algunos dicen? Eso de que todos conozcan de todo es muy complicado. El que sabe de todo no sabe de nada. Y hemos puesto a este juez a hacer lo que no sabía hacer. Y por hacer lo que no sabía hacer, que lo acabamos de demostrar, deja de hacer lo que sí sabía hacer. Entonces genera esmora judicial. Ni resolvió bien lo que le tocaba, ni resolvió lo que le tocaba. Entonces, ¿será que la especialidad vale la pena? El derecho laboral es importante, es tan importante que creó jueces especializados. ¿Y será que el derecho constitucional no es importante, no merece la importancia de darle un juez propio? ¿No hay garantía más efectiva que aquella que permite que sus derechos los resuelva el que sabe de los derechos? Digámoslo de otra manera, no hay causa que genere más violación de derechos que darle el conocimiento de los derechos al que no sabe de los derechos. Parece un trabalengua y el que me lo repita saca 5. Bueno, claro que es que aquí no ponemos nota, ¿no? Pero es un trabalenguas que piénsenlo y es verdad. Y es verdad. Ahora, sigamos evolucionando en acciones. Uno diría, bueno, entonces las de derechos fundamentales todas siguen la misma regla, ¿no? Entonces uno coge habeas corpus. Cogamos habeas corpus. Eso ya, sabiendo cómo se trata la tutela, yo ya sé la habeas corpus. ¿Ante quién se presenta la habeas corpus? Lo mismo que la tutela, ante cualquiera. Entonces uno diría, bueno, pero como cualquiera, cada uno toma una decisión diferente y pueden chocar entre sí. Pues uno dice, pues es elemental, pues eso tiene que llegar finalmente a la Corte Constitucional. En una eventual revisión uno cuenta la misma historia y la Corte Constitucional sacará una línea jurisprudencial en materia de habeas corpus. ¿Llega a la Corte Constitucional en habeas corpus? No, entonces uno dice, pero al fin esta vaina ¿cómo es? Uno diría, bueno, el de la tutela si llega a la Corte es como el mixto, ¿no? Todos lo conocen y llega finalmente a la Corte. El habeas corpus no, todos lo conocen pero no llega a la Corte, ¿no? Y por eso con el habeas corpus usted ve una línea en el Consejo de Estado, otra en la Corte,
otra en el Consejo, por todo lado hay una línea diferente. Y el del problema es el pobre juez de instancia, que le dicen en 36 horas, que son totalmente falsas. Dígame, ¿en qué juez trabaja 36 horas seguidas? A eso hay que descontarle lo que duerme, lo que come y lo que vota, ¿no? Eso es tiempo, y eso está dentro de las mismas 36 horas. Es decir, el tiempo real de un juez en una habeas corpus, ¿cuánto será? No pasa de 16 horas. Y hay una crítica terrible en el juicio político, por ejemplo, contra Lugo en Paraguay, que dicen, a Lugo le dieron 17 horas para que se defendiera, es decir, 17 él, pero el juez tenía más. Y están diciendo que es violatorio de todos los derechos fundamentales. ¿Qué está pasando con el habeas corpus? ¿No viola también el proceso de habeas corpus los derechos fundamentales? Porque si le dijeran, tiene el habeas corpus y se lo dimos, bien. Pero es que el problema del habeas corpus es que en la mayoría de los casos, ¿qué le dicen al que lo interpone? Que no tiene razón, lo pierde. ¿Y lo pierde por qué? Porque no hay el tiempo de allegar la prueba, el juez no tiene el tiempo de razonar. Más no sé ustedes cómo, no sé cuál es el proceso de raciocinio que cada cual tiene. Pero no sé si les ha pasado que a veces uno tiene algo claro, se mete al baño y mientras echa jabón va pensando, se va bañando y sale del baño pensando otra cosa. ¿Les ha pasado? Sí, claro. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso de raciocinio necesita momentos de reposo, momentos en los que el cerebro porque si uno piensa en caliente, siempre el pensamiento es diferente al que tiene en el momento de reposo. Pero el habeas corpus tiene el problema que no le da al juez ese tiempo. Y finalmente terminan negándose habeas corpus. Y lo que pasó en un caso que vimos que da tristeza que pase eso con el habeas corpus. Una señora estaba en la cárcel, sale de la cárcel. Claro, dan unos oficios que hay que llevar a todo lado. El juzgado los expide para que se comunique a las cárceles, a la policía, a todo el mundo, que esa persona ya no tiene orden de captura. Pero le dicen a la señora, va a salir de la cárcel. ¿Quién se va a poner a pensar en oficios con esa alegría que uno siente si está detenido de salir de la cárcel? Sale y pues olvida eso. Y uno diría, no, pues el Estado lo tiene que hacer. ¿Será que el Estado del secretario del juzgado penal es tan eficiente que salió ya mismo, se fue a llevar los oficios penales, los oficios a los juzgados, a la cárcel, a todo lado? No, no lo hace. Semana Santa. Libertad de la señora. Pues, irse a pasar un rato de esparcimiento con sus hijos. Sale un retén. Y en el retén, señora, usted tiene orden de captura. No, pero si yo acabé de cumplir mi condena, ¿qué hace el policía? ¿El policía puede aplicar excepción de inconstitucionalidad? No, eso no hay tu tía que valga. Guardadita, se la llevaron. Interponen, consiguen un abogado. El abogado dice, esto es de habeas corpus. ¿Quién no sabe que eso es de habeas corpus? Interpone el habeas corpus. Jueves Santo, ¿a dónde van a mirar a ver si entregaron los oficios o no? Viernes Santo, sábado, lunes. Finalmente el juez terminó diciendo, no hay prueba que a mí me evidencie nada, negó el habeas corpus. ¿Cómo se arregló el problema? Al lunes siguiente un mensajero cogió los oficios y los llevó. Increíble que el oficio de un mensajero haya sido más eficiente que la decisión de un juez. Y ese es un riesgo que tenemos en el habeas corpus. Entonces hay que permitir, no nos podemos dar los lujos de proferir decisiones equivocadas. Y esa fue equivocada, fue por falta de tiempo, no más. Entonces por lo menos digan, si los días no son hábiles, pues el juez pueda tomarse un poco más de tiempo. Ahora, si el juez ve que la medida es arbitraria, puede tomar la decisión apenas le presentan la petición. Es decir, a la media hora puede tomar la decisión, no necesita esperarse las 36. Pero si es para tomar una decisión que favorezca a la persona, tendría que tomarse más tiempo. Y eso es lo que todavía tampoco hemos entendido, que las formas deben sucumbir ante la sustancia. ¿Qué es más importante, la sustancia o la forma? La sustancia. Pero aquí hay, ¿qué le pasaría a ese juez si demora la decisión del habeas corpus hasta el lunes, esperando que le llegue la prueba? Le aseguro que a ese juez le inician disciplinario. Y le van a decir, va a salir Arismendi, ¿y cuánto fue lo que le dieron para haberse demorado y haber proferido eso? Entonces los jueces finalmente quedan sin el poder que la Constitución dice que debe tener. Entonces miren, tutela y habeas corpus que se parecen, son idénticas. No son idénticas. Hay una diferencia. Entonces, si vamos a explicar esto, miren que con una sola teoría no lo podemos explicar. Toca coger la tutela primero y el habeas corpus después.
Acción de cumplimiento. ¿Quién la conoce? De todos ellos. La jurisdicción contenciosa. Solo esta. Y otra vez el mismo problema. La teoría de lo difuso no es cierta. Porque sí lo concentraron, pero en el juez que no es. Entonces es muy complicado. Populares y de grupo. La civil y la contenciosa. La ordinaria, los civiles. Otro tema bien raro de los que tenemos. Ah, claro, algunos dicen, pero es que eso es del derecho romano. Sí, es del derecho romano. La acción de grupo, si se quiere, es un litisconsorcio, todo lo que quieran. Pero si el constituyente quiso que fueran acciones constitucionales, por algo lo quiso. Lo que nos quiso decir es que hay que darle a esas acciones un tratamiento diferente. ¿Quién es el único que puede darle un tratamiento diferente a esas acciones constitucionales? Sería la Corte Constitucional. Y qué paradoja, no llegan a la Corte Constitucional. Entonces, ¿cómo diablos vamos a querer en algún momento en este país que las acciones populares y de grupo sean lo que el constituyente quiso? Nunca va a pasar. Y entonces todos, cuando la acción popular, que en mi concepto sí era buena, porque estaba protegiendo los derechos e intereses colectivos, entonces les dio por decir que era eso de pagar incentivos. Como si el problema estuviera en los incentivos. El problema está en que el Estado no cumple. Si el Estado cumpliera, pues podrían interponer acciones populares todo el mundo. ¿Y qué pasaría? Todas las perdería el actor. Pero es que hay una cosa muy curiosa contra el abogado litigante. ¿Quiénes acaso son litigantes? Hay como una cierta envidia con el litigante, ¿no? Entonces hubo grupos de litigantes que estructuraron sus oficinas para interponer acciones populares. Eso es inconstitucional. Eso es ilegal. Eso es ilegítimo. Eso va en contra de alguna regla del derecho. En contra de nada. Si usted monta una oficina y quiere, y nosotros no lo hemos hecho, para decir que estamos hablando y defendiendo nuestros intereses, pero si alguno de ustedes montaba una oficina para presentar acciones populares, lo hizo mal. Ahora, si montó una oficina que tiene que pagar un arriendo, posiblemente tiene que tener una secretaria, hay que pagarle, posiblemente tiene que poner un dependiente judicial, porque así sean procesos constitucionales, si no se vigilan se pierden, ¿cierto? Tiene que ponerlo. ¿Merecería tener alguna remuneración? Es una pregunta elemental. Yo diría sí. ¿Qué remuneración? No le estaban dando a ningún actor popular más de 10 salarios mínimos mensuales. A ninguno. ¿Qué son 10 salarios mínimos mensuales? ¿Son cuánto? 6 millones. Son 6 millones algo. ¿Será que 6 millones algo paga un proceso? No, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la envidia? Ah, que es que el que hizo una demanda entonces presentó la misma demanda contra todos los municipios. Y si todos los municipios estaban cometiendo el mismo error, ¿eso era ilegítimo? Finalmente, ¿a quién le estaba ayudando? Pues a la sociedad, para que esos que no cumplían con los derechos que estaban en la Constitución los cumplieran. ¿Y cuál era en parte como la sanción que se le quería poner? Como una especie de daño punitivo norteamericano, que tuviese que pagar algo. ¿A quién? Aquel que se tomó el trabajo de hacer efectivos los derechos constitucionales. Y no la acabaron. Entonces al pobre abogado litigante se mira como un abogado de segunda. Y claro, y si se dice constitucional, más de segunda. Pero ese era un litigio constitucional. ¿Y por qué no? Era perfectamente viable. Pero claro, ¿cuál era parte del problema? ¿Ante quién se presentaban si era por negligencia de una autoridad administrativa? Jurisdicción contenciosa. ¿Qué empezaron a decir los jueces administrativos? Congestión no nos dejan trabajar, es que esos que presentan una demanda es contra todos, nos congestionan. Pues por supuesto, es un juez que no le gusta eso, que ahí está donde viene la lógica. ¿Será que si nombraran un juez constitucional, qué le pasaría si le presentaran acciones populares? Sería diferente, diría, qué berraquera, aquí puedo yo ir concretando todas las teorías de ese Estado constitucional, de ese Estado garante, de ese Estado que hace que los derechos sean efectivos. Ahora un juez civil decirle, mire, es que van a contaminar un río y presentan varias acciones, mejor dicho, eso, ¿a él qué le importa eso? No le interesa, y es la verdad, no le interesaba. ¿Por qué? Porque le entregamos esa competencia a los jueces que no les gusta el tema.
Lo mismo que nosotros. Ustedes aquí se están aguantando un tiempo que están sacrificando el capo por estar escuchando al Cucho Velandia. Debe ser que esto les gusta, ¿o no? ¿Por qué no hay civilistas aquí? ¿Por qué no les gusta? Y eso es bienvenido. Entonces, si uno va identificando que al civilista le gusta el derecho civil, pues pongámoslo a que sea bueno en el civil. Y si al constitucionalista le gusta el derecho constitucional, ¿qué hay que hacer con ellos? ¿Cómo explotamos al buen constitucionalista? Pongámoslo a aplicar el derecho constitucional. A alguien que le guste el constitucional y lo nombren juez constitucional y le lleguen tutelas populares de grupo, ¿será que se va a molestar? Va a estar encantado. Va a decir, entre más me lleguen, más me legitiman como juez. En cambio, la acción constitucional al juez civil lo legitima como buen juez civil. No, al contrario, eso lo desprestigia. ¿Por qué lo desprestigia? Porque primero resuelve cosas que no sabe y lo más seguro es que le van a estar revocando. Y segundo, en lo que le toca hacer, cada vez lo van a ver con más mora, con más mora, con más mora. Entonces, la teoría de ir pensando en jueces especializados es la que nos lleva a pensar en un modelo. Entonces, miren lo que traté de explicar. La hibridez, ¿qué es? Lo que usted no adapta a ningún modelo. Y nos lleva a una explicación muy difícil. Nos lleva a tener que explicar acción por acción. Y nos lleva a tener que tener ley por ley en cada acción. Y eso es lo que hace que tengamos tantas leyes por cada acción. Y es lo que impide tener un código procesal constitucional. Un código procesal constitucional es que es reglamentar lo que ya está. Es que no se está diciendo nada diferente. La pasada clase creo que explicábamos eso, ¿cierto? ¿Cuántas normas hay por cada una de las acciones? Reglamentarias, infraconstitucionales. ¿Qué es la teoría de un código procesal constitucional? Que todas se unan y que le demos a todo esto coherencia. Sustantivo y procesal también lo tienen ahí mismo. Claro. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué sería pensar en otro modelo? Un modelo integral parte de algo. Parte de un reconocimiento a la efectividad de todos los modelos. No podemos decir que ningún modelo fracasó. Tal vez todos pueden haber sido efectivos en su país, en su momento, y dependiendo de los problemas que cada cual tenga. Pero pensar en un modelo integral para Colombia implica, uno, no desconocer nuestras raíces. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. No desconocer nuestras raíces es nunca olvidarnos de que el origen de nuestro modelo es dual y paralelo. Es decir, cualquier reforma que se haga en nuestro país tiene que contemplar, uno, que todos los jueces a través de la excepción deben tener la posibilidad de inaplicar una ley por inconstitucional. Y dos, tener una jurisdicción especializada que conozca de todo aquello que llamemos procesos constitucionales. ¿Quién dirá que son procesos constitucionales? Un código procesal constitucional. No es todo, ni es que nos vamos a inventar que ahora todo es procesal constitucional. No, lo que un código nos diga. Entonces tendríamos, uno, una jurisdicción constitucional especializada, con acciones de naturaleza objetiva, pero todas en un solo juez. Pensemos en esto, la diapositiva. Que lleguemos a esto, jurisdicción ordinaria como la tenemos clarita, jurisdicción contenciosa administrativa como la tenemos clarita, jurisdicción constitucional con una corte constitucional, un tribunal o tribunales constitucionales y jueces constitucionales. Y pues las especiales siguen igual, y de pronto por ahí algunos están empezando a pensar en una jurisdicción disciplinaria, que no es el tema que nos ocupa. Por ahí es que vamos. Entonces, tener una jurisdicción constitucional especializada implica tener acciones de naturaleza objetiva. ¿Qué es acciones de naturaleza objetiva? Digámoslo clarito. Defensa del orden jurídico. Exacto, acciones de inconstitucionalidad. Si son acciones contra un ordenamiento del orden nacional, ¿quién es el competente? Corte Constitucional, nadie más. O sea, decretos, leyes, todo lo que sea nacional, solo la Corte. Claro, normas de carácter general, impersonal y abstracto, no estamos hablando de actos administrativos concretos, sino en defensa del ordenamiento jurídico por la Constitución. Entonces, a nivel nacional, Corte Constitucional. Pero si la norma que vamos a demandar es una ordenanza o un decreto de un gobernador, Tribunal Constitucional. Entonces, hacemos lo mismo que tiene la Corte, pero lo reproducimos a nivel regional.
Y miren ustedes que vienen de varias regiones, ¿cómo funcionaría un tribunal constitucional, por ejemplo, en La Guajira? Magnífico. ¿Por qué? Porque es que la Corte Constitucional no alcanza a precisar el multiculturalismo que nos habla el constitucionalismo moderno. ¿Será que es lo mismo la Constitución en La Guajira que en Pasto, que en Nariño? ¿Será que es lo mismo en Arauca que en el Chocó? ¿Será que es lo mismo en Antioquia que en el Valle? No es igual. Porque hay costumbres, porque hay tradiciones que todas caben en el constitucionalismo, y la Corte Constitucional puede ser muy buena, pero no alcanza a precisarlo. Y ojo, lo que estamos diciendo es que una cosa puede ser la aplicación de la Constitución en La Guajira y otra diferente de pronto por allá en Putumayo, en el Amazonas, porque hay costumbres diferentes. Y lo que dice el multiculturalismo constitucional es que hay productos que son la interpretación constitucional, que emanan de la misma Constitución y que pueden significar cosas diferentes en partes diferentes. Ejemplo, la Constitución de los indios no es la misma Constitución de los blancos. Para nosotros los blancos darle un fuetazo a un niño, ¿qué implica? Y ojo, para los indígenas, si es una tradición cultural, eso, miren que se permite. Y uno dice, pero eso viola los derechos fundamentales. Un momentico, que en el multiculturalismo hay cosas diferentes. Aún entre indígenas también hay diferencias. Aún entre indígenas es diferente. Entonces, ¿eso qué nos va mostrando? Que la Constitución no es la misma en todas las partes de Colombia. Y eso solamente lo puede resaltar y lo puede hacer efectivo, evidente, un tribunal constitucional del orden local. Dicen, eso es imposible. No es imposible. En Alemania, en los Länder, hay tribunal constitucional del Länder. En México hay salas constitucionales. En México es una cosa rara. No hay corte constitucional, pero sí hay salas constitucionales en los tribunales estatales de cada uno de los estados. En Perú, que es un sistema centralista como el nuestro, hay salas constitucionales. Y ojo, para no ir tan lejos, esta es una propuesta de la reforma a la justicia. Están pensando en jueces especializados. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que lograr? Ustedes que van a tener la oportunidad de asistir a varios debates. Un juez civil especializado en tutela no sirve, porque no deja de ser juez ordinario. Y aquí ya los ordinarios no nos sirven. Necesitamos jueces finos, jueces constitucionales, extraordinarios, dicen por ahí. ¿Por qué le pondrían al juez ordinario ordinario? ¿Será que es ordinario? Pues cuando uno lo ve aplicando la Constitución sí parece ordinario, ¿no? Algo de mensaje subliminal hay en eso. Lo que hay que pensar es en una verdadera jurisdicción constitucional. Que el Tribunal Constitucional no dependa de la Corte Suprema ni dependa del Consejo de Estado, que dependa directamente de la Corte Constitucional. Y con eso, con seguridad, es cuestión de que pase el tiempo y ese tribunal sí va a recepcionar perfectamente el precedente de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque solo se va a dedicar a eso. Y va a empezar a formarse en la teoría del precedente. Entonces a esos magistrados sí les va a tocar aprender cuál es la línea. Ya no es si lo quieren hacer, les va a tocar. Además, ¿por qué? Porque la Corte va a ser su superior funcional y le va a corregir es a él. Y él en ese proceso dialéctico va a ir aprendiendo y va a irle dando coherencia a ese sistema, que lo que piensa la Corte Constitucional efectivamente lo van a pensar los tribunales, por lo menos en la mayoría de los casos. Y el juez constitucional no va a ser ese juez perdido, sino que va a aprender a través del tribunal cómo es que se aplica el precedente y va a ser una justicia constitucional mucho más coherente, más lógica y de más seguridad. Si eso existiera, el caso Petro no tendría el problema que tuvo. En el caso Petro todos dijeron, todos se pronunciaron y cada uno dijo lo que quiso. Y ojo, desde la hipótesis que todos pudieron tener la razón. Todos, y ustedes analicen cualquier decisión y uno le puede encontrar coherencia. Pero ¿qué es lo que la sociedad no aceptó? ¿Y qué es lo que no aceptamos? Que un día Petro se queda y otro día Petro se va. Porque el Tribunal Administrativo dijo una cosa, el Consejo de Estado le revocó. Entonces vinieron por todos lados, el Consejo Superior de la Judicatura dijo sí, hay que tutelar. El Consejo Superior dijo no. Y después viene Comisión Interamericana y dice hay que respetar los derechos políticos. Y efectivamente, en algo que hoy podemos denominar una democracia convencional, que es un paso más allá de la democracia constitucional. Más acercado a los tribunales que los altos órganos de cielo. ¿Y qué le tocó al presidente de la República? Cumplir lo que dijo un juez de tierras.
y entonces puso en crisis a la tutela, que la tutela es la del menor problema. Tutela no tiene problema. Y después el Consejo de Estado, que fue el que armó todo el problema, en el proceso ordinario administrativo, dice sí, accedo a la suspensión provisional. Si eso lo hubiera hecho en la tutela no tendríamos tanto problema. Pero miren, se negó a la tutela y sí lo hizo en el derecho ordinario. ¿Por qué? Porque les gusta respetar más lo ordinario que lo constitucional. No les gusta respetar el sistema interamericano. Finalmente, ¿por qué Santos afloja un poco? Por una coyuntura política. Si no hubiese habido el proceso electoral de presidencia de la República, yo creo que Santos no habría accedido a aceptar esa tutela y habríamos tenido un problema donde el ordenamiento jurídico se había vuelto miércoles, jueves y viernes. Difícil la situación. Entonces, pensar que ellos conozcan de esas acciones de naturaleza objetiva y subjetiva también. Entonces, ¿qué? Los derechos. Entonces, ese mismo juez tutela. Si el que viola o amenaza el derecho fundamental es una autoridad del orden municipal, juez competente, juez constitucional. Si la autoridad es departamental, juez competente, tribunal constitucional. Si la autoridad es nacional, pues corte constitucional. Y lo mismo con populares, con de grupo. Entonces ahí el factor más importante sería el subjetivo. Porque la competencia toda, ya sabemos que desde el objetivo es temas constitucionales, jurisdicción constitucional, punto, ya llegamos ahí. Y el subjetivo es dependiendo, saber si es corte, tribunal o juez, dependiendo de la autoridad que vulnera. Y ahora, ¿y si es un particular? Yo creo que ahí sí se lo podríamos dejar al juez. El juez podría conocer, porque es que un juez sí puede ser superior de Ardila Lule. En cambio es difícil ver un juez superior de Santos, ¿no? Eso como que es incoherente. Un juez superior de un ministro no cuadra. En cambio una corte que le ordene a un ministro sí es coherente. Pero frente a un particular sí puede ser el juez. Y ahí podríamos ir perfeccionando. ¿Y eso cuál sería el reto? Redactémoslo en un código. ¿Cómo sería esa competencia? Entonces, que todo aquel que tenga un problema constitucional lo vaya a presentar y sepa cómo presentarlo. Y la segunda parte, ya para terminar. Claro, ya la última parte no es que terminemos en 10 minutos, ¿no? Los 40 minutos aún nos faltan. No les hizo gracia. Vía incidental. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? La jurisdicción constitucional especializada es para conocer de lo que conocemos como procesos constitucionales. Pero la vía incidental es para tramitar los incidentes de excepción de inconstitucionalidad. ¿Por qué si son incidentes? Porque si yo estoy en un proceso administrativo o en un proceso ordinario, pues lo que debemos entender es que la pretensión, lo que marca la esencia del proceso, la parte neurálgica del proceso es la pretensión. Y yo voy avanzando en el proceso y de pronto se me presenta un problema constitucional. Un problema constitucional que no había visto. Porque si lo veo tal vez lo resuelvo por otro lado, pero no, se me atravesó. Entonces vamos ahorita a citar un par de ejemplos. ¿Por qué decimos incidente de control de constitucionalidad? O incidente de protección constitucional, o incidente de control de convencionalidad. Porque es tratando de ponerle una mínima forma, pero una mínima forma que nos permita, tener un cuerpo, tener una coherencia en el trámite de esa excepción de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad. Y voy a empezar con una comparación y un ejemplo. Los incidentes de nulidad en los procesos civiles, laborales, administrativos, de familia, ¿existen? ¿Hay nulidad en un proceso? ¿Puede haber nulidad en un proceso? Sí, ¿cierto? ¿Cómo se tramita una nulidad? Normalmente por incidente, ¿cierto? Entonces por eso se habla del incidente de nulidad. Claro, la ley dice, el Código de Procedimiento Civil, que es el que regula a todos, dice que si el juez lo ve, corre traslado y lo resuelve, ¿no? Entonces ahí no hay incidente porque de una vez resolvió, pero sí le exige al juez que correr un traslado. Y ahí sí resuelve. Cuando no es de esa manera, entonces el juez tiene que abrir un incidente. Para entenderlo claramente y no ponerle tanto problema al incidente.
¿Qué es abrir un incidente? Es abrir un cuaderno separado. Es entender que lo que se está tramitando ahí no es lo mismo que lo principal del proceso.